Hola, bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast. Yo soy Etia Ramos. ¿Y tú quién eres? Jaciel Ramos. Ajá. Y como lo dije, este es nuestro podcast, que se llama Nuestro Podcast. Si es tu primera vez viendo esto o ya lo has visto antes, pero como que no sabes bien qué rollo, nos gusta hablar de temas bíblicos, que a veces pueden ser un poco controversiales y poder como aclararlos y retar nuestras creencias a la luz de la palabra. Y el día de hoy no es excepción a eso. Hoy vamos a estar hablando de algo que, bueno, creemos que es muy importante, si no, no lo estuviéramos hablando, y que es muy común dentro del cristianismo, algo que ha sido parte de nuestro vocabulario y de nuestras vidas. Y mi esposo nos va a introducir a ese tema. En nuestro vocabulario, ¿cómo? O sea, como que es parte de nuestra conversación, de lo que decimos, como que, ya sabes que hay vocabulario cristiano como un grito de júbilo, y que a un creyente es como, what the heck, ¿qué es eso? ¿A un creyente? Digo, alguien que no es creyente. Ok. O, ¿O qué sí, más? como, em, em, ¿qué decimos? ¿Qué cosas decimos? Como, siento que hay cosas que creemos que son normales para nosotros, pero que alguien que no es creyente, que nunca ha ido a la iglesia, dice, ¿qué es eso? Pero para nosotros es normal. Y siento que parte de eso es como cosas que comúnmente decimos, pero que no necesariamente están correctas. Ok. No. I'm sure. Digo, sí. Pero no puedo pensar ahorita. No es que me quede en blanco, pero sí hay muchas. Júbilo. ¿Cómo qué cosas? No es que luego aquí 10 horas pensando en silencio ahí a los que están escuchando. Pero como... No sé. No sé, pero obviamente es como cada quien... siempre hay Pues sí. cosas que decimos. Como lingo. Lingo. Christian lingo. Ajá. No sé cómo se dice. Pero bueno, y el punto es que, a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? El punto es que el día de hoy se va a escuchar bien chido el podcast. Sí, a una disculpa que a veces hemos tenido problemas con el audio, pero también cambiamos mucho de ubicaciones por muchas razones de la vida. Entonces, pues tenemos que ajustarnos a lo que pasa a nuestro alrededor. Sí. Entonces creo que hoy se va a escuchar mejor. Entonces ya lo pueden ir a escuchar en Spotify también. Siempre lo pueden escuchar, pero esta Pero vez ahorita lo pueden disfrutar. sí lo pueden disfrutar normal. Sí. Bueno, no, el día de hoy vamos a hablar. Es que todavía no sé cómo Pero como lo pudiéramos dijiste decir. ahorita, creo que lo Se me encapsulé. olvidó cómo. Como predicar el evangelio con nuestra vida. ¿Se puede predicar el Ándale, evangelio con nuestra vida? sí, así. Como una pregunta, ¿no? ¿Se puede predicar el evangelio con Nuestra vida. nuestra vida? Yo empiezo como a expandir en ese tema. Okay. Y bueno, creo que es algo, eso, no esa pregunta, pero ese dicho de, predica el evangelio con tu vida, ¿no? Como que muchas personas dicen como que, no, tus acciones hablan más que tus palabras. Que, pues si piensas, ese statement se contradice a sí mismo. Tus acciones hablan más. No, las acciones no hablan. Anyways. Bueno, pero se refiere a que si es como que, sé amable y eres bien grosero, es como que... Sí, no, pero como que dicen eso mucho. No, es que yo, la forma en la que vivo, así predico el evangelio, todo esto. Y estas últimas semanas, porque los temas, para que sepan, los vamos sacando de semanas antes y los vamos conversando y así. Pero estamos conversando y lo hemos visto pues, en videos, en cosas que personas dicen eso. Y llegamos a la conclusión de que eso no es cierto. Incluso antibíblico. Porque, o sea, antibíblico es que no que va en contra de la Biblia. Y entonces queríamos hablar de eso. Y no estoy diciendo que todos piensen así. Claro. Pero salió esa conversación y es como que, pues hay que hablar de eso. Es importante porque creo que hay cosas como estas que suenan correctas y que a veces podemos vivir y nos quedamos como que atorados porque no es retado ese pensamiento. Y sí creo que es importante, aunque no lo creamos también para poderlo expresar a alguna otra persona que pueda creer. Porque bueno, yo en un punto estuve ahí. Mucho de lo que hablamos aquí en algún punto yo creía, pero
O sea, creo que vale la pena la conversation. Sí, como se me acaba de ocurrir. ¿Qué? Es que hay muchas cosas que decimos, como dices, que suenan, bien, pero no. ¿Cómo qué? Ya sale otro tema para el siguiente, a lo mejor, o en 2, porque ya tenemos tema para el otro. Dilo. Pero como la frase que dicen como que a Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Pues ya después lo vamos a hablar, pero eso tampoco es. Y suena bien como que, es que sí es Pues cierto. sí, porque Dios es amor y ama a la persona. Pero no. Pero después podemos hablar eso y meternos más detalle. Anyways, Sí. Perdonen por mis pochadas. Perdónenme por mis pochadas. Hablo el español bien, pero Se te cruza se me cruza idioma. el tren inglés. Anyways, así. Pero bueno, hablando ya, o sea, regresando, perdonen por estos minutos, les quitamos de su tiempo. Hablando otra vez de eso, esa frase pues suena bonito, pues, porque es como que, sí, es que es vivir una vida bien, es vivir una vida como siendo cristiano, y así las personas van a ver, y lo hemos escuchado mucho, como que así van a ver que hay algo y yo quiero eso. Eso es, esa frase llega a ese pensamiento de que, es que yo vivo de una manera y las personas van a ver cómo vivo y van a querer lo mismo. Sí, al igual que lo vuelve una meta, ¿no? Como de que, eso es lo que tengo que hacer de mi vida. Reflejar a Cristo y ya. Entonces, ¿qué piensas de eso? Thoughts. Pues, thoughts. No, ese es el podcast de Isaac. Pero, pues sí creo que suena correcto porque de cierta manera, obviamente, no podemos decir que amamos a Cristo y que somos cristianos y vivir una vida a la luz del mundo. O sea, eso es, y nuevamente, eso nos dice en la Biblia, ¿no? Como obedecer, y hay una cierta manera que tenemos que vivir. Pero creo que limita, no solamente limita, pero nos quita de lo que realmente sí deberíamos estar haciendo. Y creo que es una manera cómoda de quitarnos una responsabilidad. Porque, y aún lo puedo, para que no crean que venimos aquí hablándoles desde nuestro high horse, ¿no? Como de nosotros. Sí, no. O sea, pero porque yo un tiempo yo pensaba así, como que yo oraba y le decía, Dios, llévame a Hollywood y te voy a reflejar. O sea, y mi mentalidad era, dame lo que yo deseo y luego dame lo que yo deseo y, o sea, voy a vivir una vida diferente. Pero para mí no había, ni me cruzaba por la mente, no tengo que hablar de Jesús, o sea, no tengo que hacer nada, simplemente voy a hacer las cosas que yo creo que no están mal y voy a hacer las cosas que creo que están bien y hasta ahí se acaba. O sea, como que no había realmente una presión en mí o una necesidad o una pasión de hablar de Cristo, hacerlo conocido. Era como, ¿cómo puedo vivir cómodamente? Y listo, o sea, como para sentirme bien, que todo esté bien. Y creo que mucho esa frase se usa mucho en ese concepto como de hazlo, o sea, como que tú vive tus sueños, vive tu mejor vida, o sea, mientras tú reflejes a Cristo. Y eso no nos dice la Biblia. O sea, realmente si nos ponemos a leer lo que nos dice, es todo lo contrario a lo que nos... O sea, es como decir una mitad de una verdad, simplemente. No estamos igual, como que, porque ya me los espero, ¿no? Los comentarios de que no, pero es que la Biblia dice que tenemos que vivir una vida. Sí, o sea, estamos de acuerdo con eso. Creo que no puedes ser cristiano y no vivir una vida Que refleje pues sí, eso. que refleje a Cristo, pues, al Evangelio, pues, que apunte al Evangelio. Pero lo que sí estamos, se puede decir como que argumentando, ¿no? Es que, primero que nada, eso no es predicar el Evangelio. Y segundo, vivir tu vida cristocéntrica o incluso una vida bien, perfecta, si quieres. No podemos dar, pero vivir una vida perfecta nunca va a salvar a nadie. Pues. Claro. Tiene que haber una proclamación del Evangelio, hablar el Evangelio. Y claro, o sea, el Evangelio son las buenas nuevas. Si no han visto el podcast, vayan a verlo. Para entender el Evangelio. Pero es como que regresar también el por qué. O sea, tienes que tener un entendimiento del por qué para poder pues ser salvo de eso. De hecho, ahorita me estaba acordando
de mi best friend. Decía... Ay, no, mejor ya se me olvidó. Pero él decía como que es que sin entender, pues... Y lo escuché, estamos sentados como lejitos, como a 3 personas, creo. Sí. Y lo escuché, pero él decía como que sin tener un entendimiento del por qué, o sea, vamos a hacer, o del qué, pues entonces realmente no hemos sido salvos, pues. Tenemos que entender primero por qué. Y la palabra es clara en eso, ¿no? Como que tenemos que proclamar el evangelio, enseñar el Claro. evangelio, enseñar. Incluso en Mateo 28, ¿no? La gran comisión dice, vayan y hagan discípulos enseñándoles, Claro. pues, todo lo que les he enseñado. Sí. En segunda de Timoteo 2 me parece. Ya, 2:2. Dice como que enseñen a otros, pues, a hombres que sean idóneos para enseñar también a otros. Sí. O sea, se trata así de decir, de enseñar, porque al final del día vivir una vida ejemplar, llega hasta ahí, es una vida ejemplar, pero eso no salva a nadie, Claro, pues. sí. Y nuevamente es importante eso clarificar como el vivir una vida que refleje a Cristo, que sea en obediencia, es parte de, pero ahí no se acaba, que es lo que estamos diciendo, nada más para que no nos peleen en eso. Porque, sí, o sea, porque también a final de cuentas la salvación viene, ¿no?, del entender nuestra condición pecaminosa y entender lo que hizo Jesús. Y claro, o sea, creo que hay personas que pueden ver como que, oye, ¿por qué esta persona siempre está alegre, no? O ¿por qué tiene esa paz? Y ven algo que es como que tal vez los hace cuestionar, y creo que esa es una entrada para poder presentar algo, pero de ahí, pues, ¿cómo van a conocer a Dios si no saben de qué es Dios? Y en 1 Corintios, para que no digan que les estamos mintiendo nuestra opinión ni nada, pero en 1 Corintios capítulo 1, versículo 21 si no, hasta el 21, dice: pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces vemos que, o sea, Dios en su sabiduría escogió un método para salvar a las personas y es mediante la predicación. O sea, no existe otra manera Porque hace mucho ruido. lo bueno que son ruidos de hojas, así que todo va con el mood. Y esa es la manera en la que Dios ha escogido, y no una predicación de una buena vida ni nada, ¿verdad? O sea, la predicación del evangelio, que es, que bueno, está el video del evangelio ya a profundidad, pero predicar a Jesús, básicamente. Entonces, creo que eso sí puede ser, ¿no? Como que la manera en la que tú vives refleja algo distinto, que la gente puede preguntar, oye, ¿y tú por qué puedes tener esa paz en medio de las tormentas? Oye, ¿por qué tu familia? O pueden ver algo en ti y tú puedes decir, es Cristo, ¿no? Y dar y explicar eso, y vuelve eso, que la salvación viene de nuestra fe en Jesús, no en, ay, qué buena vida vives, ¿no? Como que, qué buena persona. Porque aún, honestamente, a veces hay personas que no creen en Dios, los más ateos, y buenas personas, ¿no? O sea, moralmente, en términos terrenales, que son súper dadoras, que ayudan a las personas, generosas, y no quiere decir que de esa manera van a conocer a Dios. O sea, hay un método específico que Dios ha puesto, y es predicar a Cristo. Sí. Esa es la única manera. Sí, y vemos igual, o sea, el ejemplo de los apóstoles, incluso de Jesús. O sea, podemos regresar a la idea de Jesús. Él no vino y vivió una vida sin decir nada. Claro. Obviamente hubo instantes, y eso es lo que yo creo van a argumentar, como que no, es que él no habló, él no cuando lo llevaban a la cruz, pues como que no se quejó, no. Sí, es una vida ejemplar, claro, hay momentos para quedarse callados y que sí, pero no significa que vivamos una vida, al final del día es una vida pasiva, pues. Claro. Es una vida también creo que egoísta, pues. Self-centered, pues sí, egoísta. Centrado sí, egoísta. Sí, egoísta. Y floja, pues. Porque, o sea, lo que está diciendo es, volvemos y vemos a Jesús, y él se paraba a predicar. Y él decía, para esto he venido, pues. Claro. Incluso está diciendo milagros y todo esto, pero ahí yo me voy para acá, porque para eso he venido, para predicar, pues. Para enseñar, para instruir. Vemos a Pablo, pues. Pablo no nomás iba a las comunidades, a las iglesias a pasarla y que lo vieran a él. Claro.
Obviamente él sí dice, de hecho lo dice en, ¿dónde dice? ¿Cuál? I got it. Ish. Pero cómo dice o qué? Creo que es en Tesalonicenses, pero no estoy seguro. Y ya yo sé que la gente me va a decir, no lees su Biblia. No, no la leo. Eh, bueno, no sé dónde lo dice, la verdad. Pero sí dice como que imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Sí. Y eso habla de que él tenía una conducta, pues, ejemplar, ¿verdad? También les dice a las personas en Efesios, a la iglesia en Éfeso, le dice en el capítulo 4, dice como que vivan una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Entonces sí estamos diciendo, o sea, tenemos que, o sea, no hay opción para los cristianos. Claro. Pero así como no hay opción de vivir una vida ejemplar, una vida que refleje a Cristo, tampoco tenemos opción de, bueno, nomás esto y no predicamos, pues. Totalmente. Entonces, volviendo al predicar Romanos 10, aquí tengo versículo 13 al 15, dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Chido, sí, ¿verdad? Pero dice, y no es con que nos vean, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Punto número 1, ¿cómo? ¿Verdad? Dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito? Bueno, pero el punto es que es predicar el evangelio. Claro. Así es como las personas conocen a Cristo. Así es como las personas conocen el evangelio y invocan el nombre del Señor, pues invocan al nombre, lo voy a repetir, del Señor, pues al escuchar la predicación, como dices, la locura de la predicación, y así son salvos. Sí. Y ahorita lo dijiste como lo de vivir una vida pasiva. Creo que es una manera, y dijiste egoísta, pasiva, que es en contra de lo que vemos. O sea, como que aún con los apóstoles, o sea, había bueno, digo después los apóstoles, pero o sea, discípulos, que cuando Jesús los llama a la acción, ¿no? Es como que empieza algo distinto y creo que es fácil. ¿Qué? No. Creo que es fácil querer ponerle esa responsabilidad a otras personas, ¿no? Como que los pastores prediquen, que los misioneros prediquen. Pero no, o sea, y tú lo dijiste en Mateo 28, la gran comisión, no dice para algunos, ¿verdad? Y claro, a ver, algunos van a ser pastores, algunos van a ser misioneros, algunos van a hacer ciertas cosas, pero todos somos llamados a lo mismo. De hecho, en 2 Corintios capítulo 5, donde está hablando de que somos ahora embajadores de Cristo, dice versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. O sea, literalmente está diciendo, ¿no? O sea, Dios por medio de nosotros les está rogando a ustedes que se reconcilien con Él. Y creo que es fácil querer vivir esa vida, decir, pues yo vivo todo bien, no hago a Cristo conocido, no platico de esto, pero volvemos a, por ejemplo, hoy está leyendo en el libro de Pecados Respetables de Jerry Bridges, no, ¿sí? Y está hablando mucho el énfasis de cómo vivimos para la gloria de Dios, que aún en lo ordinario, que aún en lo cotidiano, que debemos de buscar vivir para la gloria de Dios. Y creo que si no estás predicando a Cristo, si no está parte de ti quererlo hacer conocido, me preguntaré yo, o sea, ¿estás realmente buscando vivir para la gloria de Dios? O sea, si en tus planes no está a nadie hablarle de Jesús, si en tus planes nunca está en tu conversación, no está hablar de las buenas nuevas de Cristo, ¿realmente estás viviendo para la gloria de Dios? O sea, ¿estás contemplando la grandeza de la salvación que sucede en tu vida? O sea, creo que es imposible entender el evangelio y luego quedártelo. Y decir como que, no, pues no tengo necesidad de que nadie sepa quién es Jesús. Todo bien, porque está claramente escrito aquí lo que tenemos que hacer, el llamado que tenemos, la urgencia también que hay de que el tiempo está contado. Y creo que viene desde un lugar muy pecaminoso en nuestros corazones el no
el no predicarlo, y también porque gente creo que escucha predicar y piensan el pastor. Ujú. Y no necesariamente estamos hablando, que digo también, ¿verdad? Ujú. Aplica ahí, pero que es algo que se debe vivir en nuestro, pues en nuestro diario vivir. Ujú. Sí, y igual, nosotros, voy a hablar de mí. No es que lo hagamos Ujú. siempre, pues no es como que, obviamente es algo que creo que yo sí batallo, Ujú. ¿sabes? Pero también tengo consciente bueno, igual, o sea, aunque lo tenga consciente es el batallo, punto, Claro. no hay excusa. Pero sí, al final del día es como que, y qué bueno que hicimos el podcast, porque es un recordatorio como que I Ujú. haven't, Yeah. no lo he estado haciendo. Entonces también es cuando hablamos, nos retamos a nosotros mismos. Claro. Pero sí, buscar la oportunidad de hacerlo, pues, no quedarnos, como dices, como dijimos, en un cristianismo pasivo, pues, Ujú. en un cristianismo de que, pues alguien más lo va a hacer. Si no soy yo y Dios quiere, va a mandar a alguien más. Pues sí, Dios puede, su Claro. palabra dice, o sea, hasta las mismas piedras levantar. Eh, eh, Ese no es el punto, pues el punto es como que, no quedarnos con los brazos cruzados, o sea, Ujú. diciendo como que, bueno, alguien más lo va a hacer, el pastor lo va a hacer, o igual Dios aprueba de que con solamente mi forma de ser, así estoy esparciendo el evangelio, y pues no, Ujú. realmente no, y es buscar, pues, aun cuando es difícil, buscar la oportunidad de, de hablar el evangelio Sí. con las palabras, pues. Y eso, les quiero leer un versículo, igual es en Efesios 6, am, en el versículo 19, pues Pablo esto lo acabo de leer igual hoy, en, en, en un libro que se llama Disciplinas. Disciplinas de un hombre piadoso, de Kent, no voy a decir su apellido, porque no sé cómo siga, pero él está hablando ahí y no tiene nada que ver el versículo, o sea, sí Ok. tiene, o sea, ahí el contexto es que Pablo les está pidiendo a los cristianos, pues a la iglesia de Éfeso, que estén orando por otras personas a todo tiempo, y lo dice, se agrega Pablo al mismo, ¿no? Y dice, y por mí, dice el versículo 19, dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. O sea, Pablo está en situación difícil, Ujú. pero él sigue entendiendo, hey, no nomás no me voy a quejar, no nomás voy a ser ejemplar aquí en la cárcel, no nomás voy a pasarla bien sin quejarme para que las personas digan, hey, él es diferente a los Ujú. otros prisioneros, sino que dice, hey, para poder hablar, pues porque debo de hablar, Sí. como se me fue eh, am, ¿Entregado? entregado, pues, o sea, sí lo tengo que hablar porque soy embajador a esto, pues esto tengo que hacer, pues. Ujú. Igual, o sea, Pablo pudo haber dicho como que, solo con imitarme porque yo Así lo ha es. dicho, ¿no? Como que imítenme a mí, yo imito Ujú. a Cristo, pero era como que no, tengo que hablar. Así Ujú. como él habló en cada iglesia que estuvo, en cada lugar que estuvo, su meta ahí era predicar el evangelio. Entonces, por eso esta frase para mí Ujú. no es una frase completa ni correcta. Ujú. Cuando lo es en esto, es como que no podemos estar solamente viviendo una vida ejemplar, que lo deberíamos de hacer, Claro. sino que hay que predicar el evangelio, hay que enseñar el evangelio, hay que en todo momento tratar de compartir el evangelio. Ujú. Sí, y eso creo que va en muchos aspectos como dices, obviamente y tristemente, y lo podemos admitir aquí, o sea, hace mucho que no es como que ay, salimos a hablarle de otras personas, pero también no solamente verlo en salir, sino que también, o sea, hay personas a nuestro alrededor que no conocen de Cristo, tal vez, por ejemplo, yo trabajo en casa, entonces pues no es como que tengo compañeros de trabajo o algo así. Sí, nuestro perro. Nuestro perro, no tenemos un perro.
Pero, por ejemplo, la última vez yo creo que fue que le hablé del evangelio a una persona, ya fue hace mucho tiempo porque fue pre-boda, pero en un lugar que yo iba a depilación láser, la que me lo estaba haciendo ya, pues estás platicando y salió en la conversación, no sé ni cómo salió en la conversación eso y tomé ese tiempo de hablarlo y explicarle el evangelio porque para ella era como que ya no puedo ir a la iglesia porque ya se sentía indigna, ¿no? De no ser lo suficientemente buena y dije, aquí entro, aquí entran las buenas nuevas de Cristo y lo hablas. Entonces creo que también si creemos que no debemos, pueden presentarse situaciones con personas que Dios puede poner en tu camino y luego jamás les llegas a hablar. Uno siempre, por siempre me voy a arrepentir. Cuando me tatué, el chavo me preguntó del significado. Y yo de que, es el Salmo 23. Pero dije, es que esa vida es un momento perfecto para hablarle. Y no lo hice. Y por siempre se va a quedar en mi cabeza de que no usé esa oportunidad. Entonces, o sea, a lo que voy con esto es que tenemos oportunidades todo el tiempo. O sea, estés en tu escuela, con tu familia, en ciertas conversaciones está y creo que tiene que ser algo que está presente en nuestras cabezas de no verlo como algo que ahorita que te estaba escuchando hablar me puse a pensar, si no creemos que tenemos que predicar el evangelio, o sea, ¿para qué creemos que son nuestras vidas? O sea, ¿cuál es el? Porque a veces estamos tan enfocados en mis sueños, lo que yo quiero, lo que a mí me apasiona, que claro, yo creo que a veces Dios pone ciertas cosas en tu corazón y te lleva a ciertas cosas en la vida, sea al casarte, tener hijos, lo que sea. Pero debemos de recordar que todo es para la gloria de Dios y que nuestras vidas, nuestro cada respirar es para hacerlo a Él conocido, para glorificarlo, para exaltarlo. Entonces son en esos momentos que deberíamos de cuestionarnos, ¿qué es lo que pienso? ¿Para qué estoy en esta tierra? ¿Qué es lo que o sea, qué es lo que estoy creyendo que debo de vivir? Porque creo que se predica mucho tú vive tu vida bonita y mientras no ofendas a nadie, tú sigue adelante, pero eso no es lo que dice la Biblia. O sea, realmente estamos limitando algo que se nos ha dado el privilegio de conocer a Cristo y que es la mayor esperanza. Porque cuando entendemos la esperanza del Evangelio, o sea, a mí me sigue volando la cabeza y pudiera ahorita ponerme a llorar, así como que al contemplar la gracia de Dios, que no voy a llorar. Pero el ver eso, ¿sabe? El ver mi insuficiencia, el ver y es algo hoy que estaba leyendo ese libro, leí 3 capítulos que es como que me estaba viendo en mi modo más pecaminoso posible, en ver todas mis carencias. De hecho, antes de bajarnos le estaba diciendo a Jaciel que me mantuviera accountable, como que de algo en particular, ¿no? Como que mantenerme sobre este pecado en mi vida. Y son esos momentos que si no tuviera la esperanza de Cristo, ya quiero llorar, o sea, estaría totalmente perdida. O sea, y cada vez como que ciertas actitudes, cuando el Espíritu Santo me confronta en ¿por qué estás reaccionando de esta manera? ¿Por qué estoy? Y veo mi pecado, pero recuerdo el sacrificio de Jesús y sé que tengo esa esperanza. Puedo pasar por eso y como que no sentirme abrumada de mis carencias, porque sé que tengo a Cristo. Y digo, ¿cómo no pudiera yo compartirle eso a otras personas? ¿Cómo creo que es suficiente decir como que, pues yo ya estoy bien? ¿Y cómo no voy a llevar esas buenas nuevas de gracia a otras personas? Y creo que sí es algo que nos debería de incomodar, algo que nos debería de retar de qué estamos haciendo con nuestras vidas. Sí. Ya no llorar. Sí, y creo que ya nos estamos metiendo a otro tema Yo sé, pero que lo vamos a hablar, queremos hablarlo. Tenemos el amigos evangelismo. muy apasionados por el evangelio, por las naciones, que los queremos invitar. Pero sí, o sea, creo que cuando entiendes para qué fuimos creados, que al final del día es para traerle gloria a Dios, pues, ¿verdad? Y una de esas formas es ver al final del día, a sus hijos, bueno, son hijos Que predestinados todavía a no ser son. hijos, que reconciliados con el Padre, o personas que estaban muertas en su pecado, reconciliarse con el Padre. Eso trae gloria a Él, pues, Sí. porque al final del día fue su plan, Él lo hizo así, y es como que ver. El punto es, cuando entendemos eso, pues no nos podemos quedar callados, pues. Claro. Y esto lo volveré a mencionar probablemente, pero una prédica que la escuché yo creo hace más de un año, pero que se me quedó grabado, pues, era de Woody.
Nuestro amigo. No lo conocemos. No, pero nuestro amigo. Muy bueno en inglés. Ujú. Este, Que su apellido entonces, también, no sé cómo se llama. sí, nomás predica en inglés él. Ujú. Por si tenían. Pero bueno, él está diciendo que cuando él se convirtió, que había, te digo, estamos pasando un tema, pero está bien, porque ya vamos a terminar. Ujú. Que cuando él se convirtió, su primo dice que era como su hermano, había fallecido, bueno, lo habían matado porque andaban en malos pasos, semanas antes, pues. Era como que me hubiera como que gustado haberle compartido pues a él el evangelio, pues a él pues lo que sea ahora, pues. Y que esa persona, no sé si era un pastor o un amigo, un hermano, el que le había compartido el evangelio, dice, pero, o sea, está bien, es una persona, pero tienes tantos a tu alrededor. Sí. Y que dice él, o sea, Buri, que en ese momento le empezó a hablar a su papá, a las personas que quería, y es como que les empezó a decir, era como que no tenía pena, pues. Ujú. Y es como que porque él sentía, pues, hey, yo estaba muerto Ujú. en mi pecado y ahora estoy vivo. Y, y para él entendía la urgencia, pues. Claro. Y sí, entonces es cuando entendemos lo que éramos y lo que somos y hacia dónde vamos. Creo que te da esa urgencia de ir a compartir con otras personas, no nomás vivir una vida, igual, y ahora regresando al tema, no nomás vivir una vida bien, Ujú. que es, obviamente eso es obedecer, pero también compartir, pues, Sí. con palabras. Ujú. Y quería leer un quote, A ver, ¿un qué? una frase. Una frase de Paul Washer, que igual nos gusta mucho Escucharlo. escucharlo. En inglés y luego tú la vas a traducir. Ok. Igual yo también. Anyways, dice, there's no way to preach the gospel with your life. No hay manera de predicar el evangelio con tu vida. You can affirm the gospel with your life, Puedes afirmar el evangelio con tu vida, but you cannot preach the gospel with your life. pero no puedes predicar el evangelio con tu vida. You can only preach the gospel by opening up your mouth and speaking forth the word of God. Solo puedes predicar el evangelio al abrir tu boca y hablar la palabra de Dios. Ujú. Y al final del día es lo que estamos tratando de decirles, pues. Ujú. Vivan una vida digna del llamado. Vivan una vida que refleje a Cristo en todo. Háganlo. Ujú. O sea, no hay opción. Sí. Pero no piensen que eso es suficiente. Bíblicamente no lo es. Ujú. Y pues sí. Y en palabras de Paul Washer, abran sus bocas. Ujú. Y no quiero que vean esto como abriste la boca, Isaac. Sí. No queremos que vean esto como, nuevamente, no estamos diciendo, nosotros sabemos. No, creo que es un reto para todos. Y sé que hay veces que en temas como estos podemos sentirnos como que, ay, la estoy regando, ¿no? Estoy mal, no lo estoy haciendo. Pero es hermoso. Bueno, para mí es hermoso el sentir cuando el Espíritu Santo te confronta y te revela algo que has estado haciendo mal, algo que tienes que mejorar, porque es eso, es ese proceso de santificación donde vamos mejorando y vamos aprendiendo y vamos dejando malas costumbres y pecado atrás y vamos como siguiendo en la meta. Entonces, solamente es esto como un recordatorio para ustedes, para nosotros, y nuevamente como retar ciertas ideas que tenemos, ciertas frases que nos acostumbramos a decir y realmente decir, ok, ¿qué dice la Biblia? ¿Se alinea esto a la Biblia? Porque a veces adaptamos fácilmente conceptos en lugar de versículos, ¿no? O sea, como que más como que, esta frase me motiva, esta frase. Sí. Pero bueno, igual ya para terminar, dos cosas. Ahora sí, dos cosas. Y creo que hoy no he dicho pues. ¿Sí? Bueno, a lo mejor no No tanto. tanto como otras veces, pero... Pero ya para terminar, pues. Ya para terminar, dos cosas. Eran comentarios de otras personas como nosotros, En esa frase comunes, que compartí. en esa frase que compartí de Paul Washer. Y una persona decía como que podemos compartir el amor de Dios
o no compartir, pero enseñar el amor de Dios con nuestras acciones, pues. Pero Sí. eso literal es eso, o sea, enseñar el amor de Dios. Pero eso no es lo mismo a predicar el evangelio. Claro. O sea, la forma en la que vivimos, sí, podemos enseñar el amor de Dios. Podemos incluso enseñarle a otros, hey, yo te trato, tú me hiciste algo mal, pero yo no te voy a responder mal. Y eso es enseñar en una forma el amor de Dios. Claro. Y eso sí habla, habla habla más que 1000 palabras, ¿no? Sí. Esas acciones, pero es muy diferente a compartir el evangelio, a enseñar el evangelio, a hablar el evangelio. Y la otra cosa que leí también, que estaba viendo, era que si fuera por cómo vivimos, si fuera el cómo vivimos nuestra vida, decía ahí el chavo, que estamos en grandes problemas, pues estamos en problemas, pues porque ¿qué pasa pues cuando empezamos se nos sale esa naturaleza pecaminosa, humana, de enojarnos con personas, pues ser sí, o sea, impacientes, de de criticar, ser de juzgar, así, cosas así, es como que, bueno, ya entonces el estándar, pues entonces ya no es, pues, o sea, ya algo cristiano ya no es, alguien cristiano ya no es cristiano, pues. Entonces como que no hay que depender igual de nuestra vida. Sí hay que vivir igual, y lo vamos a seguir repitiendo, vivir una vida santa, pues, pero Claro. no depender de eso para que otras personas vean a Cristo, pues, Porque para que somos otras personas insuficientes. sean salvos, porque nunca hubo una persona que fue perfecta, Jesús mismo, y él predicó también. Entonces no depender en cómo vivimos nuestra vida para que alguien sea salvo, porque siempre vamos a fallar, siempre nos vamos a enojar, siempre se nos va a salir esa naturaleza pecaminosa. Entonces, si dependemos de cómo vivimos, pues nunca va a llegar al estándar, pues. Estaremos en problemas, como dijo nuestro amigo Michael. Just kidding. No sé No cómo sé se llama. cómo se llama. Sí, pero pues esperamos que los haya retado este podcast. Que ahí sí esto no es nuestro podcast, es la Biblia podcast. Es lo que dice la palabra, pero pues ya terminamos. ¿Hay algo más que queramos añadir? No, creo que es todo. Compartan. Esto, ¿verdad? suscríbanse, Suscríbanse. comenten. Lo pueden ver En en YouTube. YouTube. Lo pueden escuchar en Spotify. En todas las plataformas. Digitales. Casi. Sí. Y si no está, pues otra. Ahí busquen en el otro. Ahí lo van a encontrar. Pero sí. Gracias por su atención. Sí, vamos a ir a comer pizza, tenemos hambre. Así que tengan un buen día y nos vemos después. Chao.